Te platiqué hace como una semana el Sí. tema que me parece, deja tú preocupante, eso ya de suyo diríamos, ¿verdad? Sino que en estos tiempos, en el siglo XXI, que vamos a terminar el primer cuarto del siglo XXI, en el Estado de México tenemos y vivimos el problema de la falta de protección de derechos que tienen los bomberos en el Estado de México, con una ley que a los legisladores se les hace muy fácil aventarla y después pues háganle como quieran, a ver quién la cumple. Fíjate que, Luis, lo dices bien. En el umbral del primer cuarto del siglo XXI y una entidad como la nuestra sigue adoleciendo de una manera seria, Lamentable. muy lamentable la situación en la que desempeñan su labor los cuerpos de bomberos en la generalidad de los municipios. Esta ley, la última ley del Cuerpo de Bomberos del Estado de México, fue aprobada en agosto del 2021, tengo entendido, y fue publicada el 3 de septiembre. Sí. La ley en un transitorio dice que entrará en vigor dentro de los 90 días, a los 90 días Uh-huh. después de su publicación. Es decir, debía entrar en vigor a partir del 3 de diciembre del 2021. ¿Sí? Sí. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, efectivamente. El 3 de diciembre de 2021 debió entrar en vigor. Y también tiene un transitorio, Luis, donde refiere que los ayuntamientos deberán armonizar su reglamentación municipal para hacerla acorde a los planteamientos de la ley. Y para ello se confería un plazo de 100 días adicionales. Y se atravesó un abismo burocrático. Es decir, eso querría decir que los reglamentos municipales debían estar armonizados con esta ley, digamos, hacia abril Sí, claro. de este 2022. De este 22. Sin embargo, Luis, cuando le das una lectura cuidadosa, una lectura detallada minuciosa a la propia ley, sí. Créeme, Luis, y el público radioescucha, el público, los internautas que nos acompañan, Sí. que evidentemente tiene muchas lagunas la ley. Escuchaba hace unos días a un diputado local, ahorita no recuerdo el nombre de él, no sé si sea Max Correa. Max Correa. Uh-huh. Es el diputado, supongo, presidente de la Comisión de Protección Civil. De Protección Civil. Uh-huh. Y escuché que decía que él se había hecho lo que estaba acorde a la legislatura y que en esa virtud la ley era perfectible, ¿no? Algo así utilizó el vocablo. Es cierto, la ley es muy perfectible, no solamente esta, sino todas las demás. Cualquiera es perfectible, ¿sí? Sin embargo, ahí me quedan dudas, Luis. Se dice coloquialmente, cuando hay preocupación de muchos en una materia tan concreta, se vuelve responsabilidad de nadie. De nadie. Sí. Sí. Bueno, además es un discurso ya muy anquilosado en aquello de que es perfectible. Sí, desde luego. ¿Por qué no nos acercamos al 99.9 y ese puntito después se arregla? Pero ahorita lo que se requiere en este momento. Sí, y hay muchos espacios de mejora en la ley. Mira, por ejemplo, relativo al patrimonio de los cuerpos de bomberos municipales, uh-huh. El artículo 24 dice: corresponde a la legislatura del Estado de México garantizar los recursos suficientes en favor de los municipios. ¿Qué son suficientes? ¿Qué son suficientes? ¿Quién de la legislatura se va a hacer cargo de esta responsabilidad? ¿El Pleno? ¿La Comisión? No lo dice. ¿Una comisión especial? No lo dice. ¿A alguien exprofeso con esa responsabilidad específica? Se supone que quien está al frente de la Comisión de Protección Civil. Bueno, sí. Así como la coordinación en lo relativo a su organización, funcionamiento y aspectos técnicos con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo
y la propia del municipio, para que los cuerpos de bomberos coadyuven en las labores de gestión integral de riesgos de desastre, tanto en el sector público como en el privado. ¿Cuántas horas hombre, mujer le ha dedicado la legislatura al tema? Luis, ¿esto es materia de legislatura? ¿Insertarse en actividades operativas? No, Supongo que no. ¿sí? no. Es lo que te iba a decir, Sí. pues entonces Sí. van a formar una comisión de especialistas. Por un lado, pues te decía, preocupación de muchos, responsabilidad no. de nadie en concreto. Y sorpréndete, Luis, el artículo 25, que viene enseguidita, ¿sí? Dice así: los ayuntamientos deberán prever recursos para atender las necesidades básicas de infraestructura, así como para que sus cuerpos de bomberos lleven a cabo acciones en el marco de la gestión, por lo que anualmente las coordinaciones municipales de protección civil les asignarán recursos por montos que no podrán ser inferiores al 0.01 No. del presupuesto de egresos municipal del ejercicio de que se trate. Ahí sí lo señalaron. El 0.01% de su presupuesto, lo que garantizará que los cuerpos bomberos puedan cumplir con las disposiciones establecidas en la presente ley. ¿No te parece que hay mucho espacio? Mucha grandilocuencia. Sí, y que por supuesto, Pero esto lo tendría, estando la ley, no sé si estamos de acuerdo o no, Francisco, estando la ley, quien tendría que asumir por la responsabilidad que le corresponde sería el secretario general de gobierno a través de la Dirección General de Protección Civil, sí, desde luego, de que esto se haga operativo. desde luego. La sí. operatividad no se la va a dar la legislatura está para entregarles el papel, En efecto, se sí. publicó, Sí. y después, ¿qué hizo el secretario general de gobierno? Le tocaba en su momento, creo que ya se había ido Nemer, o estaba todavía Nemer, estaba, después estaba. dio Osuna, Sí, estaba sí. Nemer, hoy está Luis Felipe Puente, que ya fue director general de Protección Civil En a efecto, nivel federal. Sí, Y aquí a nivel también, local. y aquí Sí, también. Sí, en efecto. Por otro lado, en el artículo 9 dice: los cuerpos de bomberos de los municipios del Estado de México serán parte de la estructura orgánica del municipio. Su jefe principal será el presidente municipal o quien éste determine, quien preferentemente deberá contar con la experiencia o al menos 6 años en cuerpos de bomberos. Eso está bien, ¿no? Eso está bien. Eso digamos que está bien. Pero también cacha o distribuye competencias y responsabilidades sin que quede claramente establecido. Por un lado, Porque es perfectible. los ayuntamientos deberán entregar el 0.01 del presupuesto para equipo, ¿sí? Qué cosa. Qué ¿Sí? vergüenza. Y por otro lado dice: la legislatura será la responsable de dotar de presupuesto. Entonces, ¿quién? O Chana o Juana. Entonces, ¿quién? Otra responsabilidad que se le asigna al municipio en el artículo 6. Corresponde a los municipios establecer recursos suficientes y la organización necesaria para que los cuerpos de bomberos municipales coadyuven en labores de previsión y prevención de riesgos. Entonces, ¿a quién le compete? ¿Al municipio o a la legislatura? Pues está más que claro. Está más que claro. Digamos, Al municipio. Estas son entre otras, las inconsistencias que tiene la ley. ¿Qué municipio podríamos pensar Vamos para... que es ejemplo? Mira, En cuestión de tener su estación, tener a los bomberos bien pagados, con seguro, todo lo que se requiere. mira, de acuerdo con las cifras que ofrece una página gubernamental, ¿sí? Sí. Que es datamexico.org, Ujú. y con datos de la encuesta nacional de empleo, te vas a sorprender del ingreso promedio De los los bomberos. bomberos, no solamente en el Estado de México, Sino a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. ¿De cuánto es el promedio? ¿6,000 pesos o 8,000? Ya lo habías visto, ¿verdad? Datamexico.org. No. Dice la página datamexico.org, a nivel nacional existen al segundo trimestre de 2022 registrados como bomberos, Ujú. 22,500 a nivel nacional. El salario promedio mensual
es de 6,180 pesos. ¿Le atiné? Sí. Bueno. 6,180 pesos el salario promedio mensual. La edad promedio de los bomberos en el país es de 42.4 años de edad. Una muy buena edad. Sí, desde con luego. Experiencia, con experiencia, fuertes, físicamente, capacidad. Sí. 54.3 horas semanales trabajadas. Ájale. En promedio, ¿eh? Sí. ¿Cómo crees? Sí, ese es el... ¿Cuántas? 54.3. Pero si lo legal son 40, ¿no? Sí. O sea, todo está mal. Esta es una información oficial. Días semanales trabajados, 4.97. Es decir, un regidor gana 15 veces más que un bombero. Ah, bueno, vamos para allá. Vamos para allá, ¿sí? El 2.66%, por lo menos así aparece la cifra oficial, mantienen una ocupación con un segundo trabajo. Yo creo que este dato no puede o no alcanza a reflejar la realidad del Venden gremio. Joyería, del gremio. jabón, Sí, libros. Sí, y el 12.2 tienen algunas actividades informales adicionales. El promedio de educación es de tercero y secundaria. 11 años de educación. Supongo que aquí engloban algunos temas que tienen que ver con capacitaciones, cursos, certificaciones, etcétera, etcétera. Todos tienen nivel preparatorio, sin terminar. Así es. Un gran número de ellos está en ese rango. Como te decía, 22,000 trabajadores en esta corporación de bomberos a nivel nacional. En el Estado de México, algo así como 3,600 bomberos con esa categoría en los municipios, en los 125 municipios. Esto nos daría un promedio aproximado como de 28 elementos por municipio. Entendamos que hay municipios que tienen un cuerpo de bomberos mucho más grande, más numeroso que los municipios pequeños, ¿no? Hay un déficit de 1,400 podríamos verlo así. Los mejores salarios promedio que recibieron los bomberos fueron en Veracruz, de Ignacio de la Llave, con 15,800 pesos mensuales. En Guanajuato, 12,500. En Puebla, 12,000. Mientras que la fuerza laboral fue mayor en el Estado de México, como ya lo dije, 3,600. En Jalisco, 3,221. Y en Baja California, 2,600. La propia ley define qué se entiende por un bombero, ¿sí? ¿Sí? Y dice el artículo 5º, fracción primera: bombero, servidor público miembro de un cuerpo de bomberos que atiende la primera respuesta ante riesgos, emergencias y desastres técnicos, o empíricamente especializado en labores de identificación, monitoreo, cuidado, prevención, atención y mitigación de riesgos, incendios, emergencias y o desastres, quien bajo ninguna circunstancia podrá ser utilizado para disuadir, generar coerción o presión de la protesta social. Es decir... Aparte de todo, encontré un pleonasmo, a lo mejor estamos de acuerdo. Así es. Pues un bombero, por supuesto que pertenece a un cuerpo de bomberos, sino que pertenezca a un cuerpo de futbolistas. Sí, a un El cuerpo, que lo redactó tiene severos problemas. Tiene problemas severos, muy grandes, la ley, no solamente de técnica legislativa, sino de conocimiento y oficio sobre la materia, ¿sí? De redacción. De acuerdos fundamentales en materia pública. ¿A quién responsabilizas de una tarea tan necesaria como esta? Pero si estás, digamos que con el mismo enfado que puedo tener yo respecto a la identificación de los bomberos, sorpréndete. La propia ley refiere que hay bomberos voluntarios. Ah, sí, eso es patético. La ley... La ley así lo establece. Te dice que puede haber voluntarios. Que puede haber bomberos voluntarios. Hombre, pues y tú en un ayuntamiento puedes llenar al 90% de voluntarios y el 10% asalariados. Bueno, en una de esas. Y los bomberos voluntarios, dice que entre otras cosas, podrán recibir, Mira. Para su pasaje y su todo. Podrán recibir un trato adecuado de sus superiores. Podrán, no deberán. Podrán, no deberán. No deberán. ¿Sí? En la misma lógica, podrán ser considerados
para ser inscritos en el cuerpo oficial de bomberos. Te conviertes ahí en aspiracional. Es decir, estás... ¿Cuál es tu sueño? Pues ya quiero ser parte de la nómina, de ser del cuerpo real. Digamos que estando como cuerpo de voluntario... Te la puedes pasar 10 años. O el tiempo que sea necesario. Como en Cruz Roja le preguntas a la gente. Debes cubrir las obligaciones de hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Y estás asegurado? No, porque no eres servidor público. Si vas a un evento y te pasa algo, en los hechos no, porque no eres servidor público, porque no tienes el nombramiento que te confiere la calidad de bombero, de servidor público municipal. Esas cosas no pueden seguir sucediendo. Bueno, déjame decirte que por eso yo determiné desaparecer el grupo de perros de búsqueda y rescate. Sí, lo recuerdo, sí, lo recuerdo. Sí. En 1997 me pareció patético que no quisieran, no pedimos salario, sino seguro de vida y médico, por lo menos. Y ni siquiera eso. Dije, yo no voy a entrar al juego de hacerte pasar por héroe y que le pase algo a alguien y te responsabilicen las familias. Sí, desde luego, sí. Desde luego. Ni el gobierno federal ni el estatal. Y con toda la razón, porque, reitero, no tienen los bomberos voluntarios la categoría ni el nombramiento de servidor público. Para niños héroes ya estuvieron los de Chapultepec y fue mito. Mira, sí. Y hablando de las inconsistencias de la propia ley. Venga. Inconsistencias de la ley. Artículo 21. Señores diputados, escuchen lo que sigue. Artículo 21. Para prestar un servicio adecuado en cada estación de bomberos, los ayuntamientos deberán garantizar que los cuerpos de bomberos cuenten con la siguiente estructura táctico-operativa. Ande usted. ¿Cuál? Ninguna. Así está la ley, Luis. Para prestar servicio adecuado en cada estación de bomberos, los ayuntamientos deberán garantizar que los cuerpos de bomberos cuenten con la siguiente estructura táctico-operativa. Se erigirían dos puntos y la esto, B, así es. Poca madre. Mira, sí. Es una burla, Luis. Esta ley es una burla. ¿sí? Sí. Es de un descuido total y enorme, claro, ¿no? Claro. Porque después de esto que hemos leído se va al artículo 22. Las sanciones por incumplimiento o las disposiciones previstas en la presente ley, XXX, ¿no? Sí. De ese tamaño. Ahí para que no te... de ese tamaño. Sin embargo, corresponde, como ya se señala, a la legislatura coordinar los esfuerzos y que no falte el recurso presupuestario para que estén operando de manera adecuada. ¿Quién va a tener tiempo? Están metidos en la grilla, metidos en la grilla al 100%. El título cuarto reglamenta, norma lo que decía de los bomberos voluntarios. Título cuarto, de los bomberos voluntarios en el Estado de México. No, bueno, eso es patético. Capítulo primero, de la naturaleza y funcionamiento. Todo bombero voluntario deberá contar con entrenamiento. No. ¿Sí? Ese ni siquiera debería existir, ese capítulo. Y por supuesto. Es haber sido con la inercia del tiempo, que las cosas siguen igual esto que siempre. Recoge, efectivamente, esto recoge todas las dolencias que han tenido. Claro. De manera injustificada todos los cuerpos de bomberos en toda la historia. ¿Sí? Fue un síganse fregando. Desde su existencia. Es decir, sí, aquí vamos a normarlo. Vamos a normarlo para que quede aparentemente arreglado, pero no hay tal. Artículo 31. Los bomberos voluntarios podrán contar con los derechos siguientes. Podrán, no deberán. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia semántica. Sí, por supuesto. Fracción primera, recibir capacitación, especialización y actualización en materia de gestión integral de riesgos de desastre. Podrán. Fracción segunda, recibir trato digno, respetuoso y decoroso por parte de sus superiores y compañeros, quedando prohibido prestar servicios personales a superiores jerárquicos
o a sus familiares. Podrán ser sujetos a reconocimientos y precisas al mérito, Luis. Y también podrán, fracción cuarta del artículo 31, podrán ser candidato a obtener una plaza de bombero en razón de su experiencia, capacidad, profesionalismo, desarrollo y permanencia. No, bueno. Y las que sus superiores jerárquicos determinen. Ni para diputados te piden tantas cosas. Bueno, ni para eso, ni para las otras muchas cosas más, ¿no? No quieren ser bomberos voluntarios, Tapia. No tuvo mal. Y en esta... Como desahogo. Y en esta lógica de las incongruencias de esta ley, que como ya lo dijimos, fue hecha sobre las rodillas. ¿Sí? Hay que decirlo, las cosas como son, Luis. Digo, aquí no hay nada. Y las rodillas es decir sí. Mucho. Mira, se la dieron a alguno de sus chalanes, porque pues me mandó llamar el presidente del partido, fui a entregar cemento y no me dio tiempo. La malredactó. Qué bárbaro. La malredactó y bueno. Artículo 35. Como ciudadanos deberíamos de demandarlos, porque nos están dejando sin el cuidado y la prevención que debe existir por parte de los ayuntamientos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo, sí. Claro que no va a pasar. ¿Quién va a cerrar filas para eso? Hay que, pues desde aquí se está haciendo una labor social, a final de cuentas, Luis, ¿no? Pues sí, de eso se trata. Escucha, y por favor, el público de radio escucha, el público que nos acompaña, internautas y cibernautas. Cibernautas. Artículo 35, Luis. Los daños, aquí habla de las obligaciones de los ciudadanos, etcétera, 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 y de los derechos, y a que tenemos derecho como ciudadanos recibir la ayuda del cuerpo de bomberos, etcétera, 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 ¿no? Artículo 35. Los daños a terceros ocasionados por la emergencia o por las maniobras para su atención serán cubiertos por la persona física y o jurídica colectiva responsable de su generación. En ningún caso, el incumplimiento de esta disposición será causa de responsabilidad penal, como deberá verificarse por la instancia garante de los derechos humanos en el Estado de México. El incumplimiento por parte del particular sí será sujeto de procesos mercantiles y fiscales por parte del ayuntamiento correspondiente por concepto de reparación del daño. ¿Qué quieren decir con esto? Es decir, si hay una emergencia, claro, sí, y un particular hace una llamada telefónica para que acudan los bomberos, y para poder ingresar, los bomberos tienen que romper una ventana de un edificio cercano. Van a tener que asumir. Sí, quien hizo la llamada para que le apaguen Sí. Tienes que ir con tu seguro contra daños para que no te demanden. Dices, ¿de veras que esto no tiene pies ni cabeza? Está el incendio. Sí. Y entonces el bombero tiene que preguntar. Sí. Jefe, ¿asumimos el daño de la ventana? Sí. A ver, ciudadano que hizo un reporte, ¿está dispuesto usted a pagar afrontar los daños que le pudiéramos generar? A asumir la responsabilidad entre su llamada y los daños. Sí, de ese tamaño, Luis. ¿Y por qué dentro de las previsiones presupuestarias no se prevé que haya las pólizas de responsabilidad civil por los propios órganos gubernamentales que están aquí referidos? ¿Sí? Por supuesto. Como salvadores de la que protección se supone civil, que y de los riesgos, ¿no? Una cosa son las casas y otra cosa son, por ejemplo, empresas. Sí. Que las empresas se supone que están aseguradas. Y que tienen una póliza una póliza de seguro. De seguro. Pero ¿cuántas casas están aseguradas en ese país? Pero imagínate un edificio de departamentos donde hay un siniestro y a un particular que se le está quemando la cocina, ¿sí? Y llama el vecino de al lado.
o el agua que se derramó a los 3 o 4, 5, 6 niveles, qué sé yo, pensando en cosas de naturaleza que pueden parecer simples, pero no lo son. Así es como está redactada la ley, Liz. Así está redactada esta ley, que entró en vigor, como ya dijimos, el 3 de diciembre de 2021. ¿El 3 de qué? De diciembre de 2021. Del ¿sí? 2021. Y que los ayuntamientos tuvieron enero, febrero, un año. marzo y abril. Ya sí, cumplió un año. Así es. Y si está o no está la ley, bueno, pero en los informes dirán que emitieron una ley, ¿no? Los informes están color de rosa, Luis, ¿sí? Todos. Desde aquel que dice que han bacheado 220,000 metros cuadrados. ¿Quién los va a ir a contar? Eso querría decir que han bacheado 220,000 baches. Más o menos. Si pudiéramos ejemplificar que cada uno es de metro cuadrado, ¿sí? 220,000 baches en la capital del estado. O en Metepec, que se dice que bachearon 60,000 metros cuadrados. 60,000 baches. No han pasado por aquí enfrente, creo, ¿no? Ni No, por la calle van a pasar. No. Cosas como esas. Prepara tu calcetín. Ah, sí, ¿verdad? Prepara tu calcetín, lo puedes llevar al Palacio Municipal de Metepec y dejarlo ahí. O una porque cartita. ahí sí hay Santa Claus. Ahí sí hay Santa Claus, sí. Perdón, con todo respeto, qué frivolidad para enfrentar la esfera de lo público. ¿Sí? Hasta ese grado ya platicaremos de ello porque se ha llegado. Porque no están publicados todavía, salvo que estén en la sesión correspondiente de Cabildo, pero el documento formal aún no lo tengo conmigo, lo tendré seguramente, espero tenerlo la próxima semana. Sí, viste o vieron ustedes, es que ya tenemos casi la llamada, ¿verdad? Sí. Nada más, la publicación del presidente municipal de Ecatepec en la revista Proceso, sí, donde se tupe a todo mundo, es el más austero. Es el más austero del Estado de México. Es el más austero del Le Estado. pegó a diputadas, diputados, otros. Él es... Sí. En lugar, los 11 millones, dicen que han llegado 11 millones a la Basílica. Acaba de decir a Claudio, ¿dónde entran 11 millones? Yo no creo eso. Yo conozco bien esa zona. Claro, caben 11 millones y te vas hasta la colonia Patera y bajas hasta la última parte de Calzada de los Misterios, pero ya no vas a ver a la Basílica tampoco, ¿no? Concluyo con este tema de los transitorios de la ley del Cuerpo de Bomberos. El transitorio número 5, los ayuntamientos de los 125 municipios tomarán las previsiones necesarias dentro de la planeación y programación de su presupuesto para garantizar el cumplimiento del presente decreto. Y donde habla de que deben armonizarlo. El transitorio 4, los municipios del estado dentro de los 100 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto deberán armonizar sus reglamentos de conformidad con esta terrible. ¿Y quién les va a exigir que lo hagan? Con esta terrible y espantosa ley. ¿Quién les va a exigir que cumplan? Deficiente, por no decir espantosa, deficiente, ¿sí? Patética. Sí. Y la vigencia de esta ley. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes de su publicación en el periódico oficial de la Gaceta del Gobierno del Estado. Bueno, eso nos da, Francisco, una realidad de la verdadera preocupación que se tiene por la prevención. Que es nula. Que es nula. Que es nula, Luis. Que utilizando el lenguaje quizá que no es nuevo, que como pobladores en el Estado de México, a las autoridades les importamos un carajo o nada, ¿eh? O sea, están para reaccionar, no para prevenir. No hay... Y que... Por más que se diga que hay un consejo... Policías y bomberos vilipendiados con salarios terribles, pésimos. Aquí está, ahí está el dato, sí. Pero bueno, tenemos regidores de 50,000 pesos para arriba. ¿Quieres que veamos en otro momento los salarios de los bomberos de los... ¿Otros países?
No, de los 5 principales municipios del Estado de México, Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. y los comparamos contra los de los regidores, Sí, ya vimos toda la especialidad que debe tener, de acuerdo con la ley, sí, un bombero. sí. Ahora ¿Qué especialidad de tener un regidor? Solamente ser ciudadano, Miembro de un partido político. solamente ser ciudadano, tener una vida pública digna, ser de reconocida probidad, 3 o 4 más en ese carácter. ¿Sí? Muy subjetivo. Bueno, y ser del municipio donde... Bueno, ¿sí? es tan patético el tema de protección civil que quien es o ha sido el director a nivel federal o local no están certificados ni como bomberos, ni policías, ni rescatistas, ni nada. Llegan por recomendación del gobernador. Así es, así Se es. acabó. Así es, O del presidente de la República. así es. Que yo recuerde con experiencia que la fue sumando Arturo Vilchis. Y en la grilla lo desplazaron. Ahí tienes toda la razón, Luis. A nivel estatal hay casos paradigmáticos como este que tú citas, Sí. de personas que llegaron y que se fueron formando y construyendo y especializando al cabo de los años, que duraron años en esas posiciones y que realmente se esmeraron en Sí, estar sí, capacitados sí. para desempeñar Arturo el puesto. Vilchis es un Sí. buen ejemplo. El estado de Chiapas tiene un ejemplo muy similar. Y también, déjame decirte, dijiste Chiapas, ¿verdad? Chiapas, un titular No, de protección civil que tiene al menos... y Oaxaca, al creo menos- que todavía al- permanece. al menos 18 años en la función es de como prevención de debe de ser. riesgos. Es Sí, como debe de ser. sí. Francisco, Estimado Luis, te agradezco mucho no, el nosotros te espacio. agradecemos a ti. Y la próxima semana, si me lo permites, Déjame decirlo, la sapiencia con lo que has venido a presentar esto y No, los hombre. demás temas. nombre mi querido Luis, la próxima semana, si me permites, hagamos un comparativo muy rápido en 5 minutos de los Va a principales tener que ser municipios en enero, en enero. porque ya caminó. Sí, No, esta es la última semana. está vamos a bien, descansar. está bien, en enero lo hacemos. Además, son tiempos donde se están preparando los presupuestos de los municipios. Uy, sí. Que lo tomen en cuenta, porque los cuerpos bomberos están mal atendidos, con equipo insuficiente, con equipo obsoleto, en la mayoría de los casos. ¿Sí? Y que por ley se le quite el nombre de exgobernadores a las estaciones de bomberos. Eso no lo señaló la ley. No, pues, Y además, reitero, con salarios que son poco dignos para el nivel de especialización que requieren. que requieren los bomberos. Muchas gracias. Nos vemos Gracias pronto. a ti, Francisco. Saludos a todos en sus Ahora casas. sí que nos vemos el otro año, ¿verdad? Sí, nos vemos pronto.